compartirla con otras iglesias, con otros lugares. Qué bueno fuera tener el medio, ¿no? Grabarla o algo para compartirla, porque de verdad que vale la pena. Esta que hoy hablaba de vamos a decir, de la sanidad del pecador por la gracia de Cristo, pues es algo muy hermoso. Felicidades, Diana. El tema de hoy tiene que ver o lo estamos tomando del Salmo 100. Yo sé que en el Salmo 100, como en toda la Biblia, uno puede presentar un tema basado en ese salmo, o tomando como referencia el salmo, o tomando algunas palabras del salmo, pero otra persona viene y predica de lo mismo y predica un tema distinto. Esa es la riqueza de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo puede inspirar a distintas personas para con las mismas palabras traer alimento para los hijos de Dios. En esta mañana yo tengo un motivo especial para hablarles del Salmo 100. Y yo quisiera que ustedes, al escuchar en algún momento lo que yo voy a decir, pues no pensaran en mí, sino que pensara en usted. Yo no puedo, desde este lugar, hablar en un sermón de cada uno de ustedes y agradecer por cada uno de ustedes por lo que Dios ha hecho con ustedes en su vida. Pero yo sí puedo agradecer a Dios por lo que ha hecho con mi vida. Al hablarles de mi agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí, lo que yo deseo no solo compartir mi agradecimiento a Dios, sino que ustedes mismos vayan pensando cuántas cosas grandes Dios ha hecho por ustedes. Porque al final de todas las cosas, nosotros somos el producto de Dios. Nacimos en esta vida y aunque nacimos en un mundo de pecado y hostil, Dios no nos abandonó. Desde nuestro nacimiento Él tiene cuidado de nosotros y nos lleva de la mano. Y yo estoy seguro que nos llevará de la mano hasta el final, hasta que nos introduzca en la tierra nueva. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho de mi vida y porque Él a mí me va a llevar de la mano hasta que estemos en su reino eterno. Recuerden que cuando yo estoy hablando de mí, estoy diciendo de mí, pero también quiero que ustedes al oír ese mí, ustedes digan soy yo. Y ustedes entonces agradezcan a Dios como yo estoy haciendo. Y todo lo que yo vaya a decir, estoy repitiendo lo mismo de otra manera ahora, porque quiero que esto les quede. Todo lo que yo vaya a decir, por favor, piensen en lo que Dios ha hecho por ustedes en su vida. Quiero leer los 3
Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un llamado de Dios a todo ser humano, a todo hombre, todo hijo de hombre. Y acuérdense que hombre es varón y hembra, hombre y mujer. Todos los habitantes de la tierra debemos cantar con alegría a Dios. No solamente cantar, servir al Señor con alegría. Venir a su presencia con regocijo. Dios está señalando nuestra necesidad de cantar, de servir y de venir a adorar a Dios con alegría. ¿Por qué? Dice el Salmo 100, versículo 3, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay versiones bíblicas, no sé si ustedes tienen esta versión, que cuando dice Él nos hizo, dice después y no nosotros a nosotros mismos. ¿Alguno tiene esa versión? Ahí, algunos de ustedes tienen esa versión. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando yo era pequeño y en mi casa, algunas ocasiones a la hora de recibir el sol el viernes por la tarde, siempre se leía un salmo y en ocasiones se leía este salmo y yo no entendía. Cuando decía Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, yo no entendía, porque yo pensaba, bueno, a mí me hizo mi papá y mi mamá. Como dice la Biblia, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en esto yo había pensado mucho, hasta que un día Dios me dio el conocimiento de lo que esto significa. Para aclarar un poco esto, ustedes quizá hayan sabido de una persona que ha llegado a ser famosa, pero que esa persona era alguien sin popularidad, sin que se supiera de él, pero llegó a relacionarse con alguien en el área que fuera, en el deporte, en la actuación, en el canto, llegó a conocer a alguien de conocimiento y que tenía, se introducía en la sociedad, y esa persona tomaba a la que no tenía experiencia y la llevaba de la mano y le enseñaba y la conducía, y entonces la persona anónima llegaba a ser un gran artista, un gran cantante, un gran deportista, y entonces a veces el que ayudaba al otro le dice, tú eres fruto mío, yo te hice. Y a veces los padres, cuando hablan a los hijos, que ya los hijos están grandes, pero ¿quién fue el que cuidó al niño de pequeño? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo ayudó a crecer? Y a veces el padre dice, yo te di ese cuerpo que tú tienes. Son expresiones que se utilizan. En la escuela, cuando vamos a la escuela, el maestro dice, yo formé a ese niño, yo lo hice, fue mi alumno. Mira, y hay maestros que se sienten orgullosos de lo que llegaron a ser esos alumnos por la ayuda de ellos. Y nosotros mismos reconocemos que en nuestra vida hay personas que nos han ayudado a ser lo que somos.
Yo no sé ustedes, pero estoy seguro que en su presencia viene esto a la mente. Pero el Salmo 100, cuando dice Dios, o cuando dice que Dios nos hizo, Dios el Señor nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, está hablando algo que tiene gran profundidad y gran significado. Vamos a pensar un poquito biológicamente, físicamente, vamos a pensar un poquito en nosotros mismos y en Dios cómo actúa. ¿Saben ustedes cómo el ser humano se llega a formar? ¿Cómo comienza la vida en el ser humano? Todos los que estamos aquí, por grande que seamos, por mucho que pesemos, todos los que estamos aquí, llegó un momento en nuestra existencia que éramos apenas un puntito. Porque la vida del ser humano, la vida del hombre en la tierra, comienza con la fecundación del óvulo materno. Y no somos más grandes de lo que es el tamaño del óvulo materno, porque el esperma del hombre se mete dentro del óvulo. Y ahí adentro está. Pero entonces comienza un gran misterio. Hasta la Biblia reconoce que es un gran misterio. El ser humano en su ciencia ha llegado a saber mucho de este misterio. La Biblia habla de este misterio, pero todo a plenitud, con toda la ciencia del hombre, pues todavía no se conoce bien. Mire, vamos a buscar un momentito en el Salmo 139 para que veamos a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de este misterio. Salmo 139. Voy a comenzar a leer el versículo 13. Tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. En el momento de nuestra fecundación, Dios estaba al tanto. Hablando de algunos hombres de la Biblia, por ejemplo, ustedes recuerdan que Dios le dijo al profeta Jeremías: antes que tú nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que Dios sabe de nosotros antes que nosotros mismos nazcamos y sabe que somos nosotros. Pero aquí viene la maravilla. Cuando llega el momento de la fecundación del óvulo, el esperma masculino y el esperma, el óvulo femenino, tienen cromosomas. Cada uno tiene 2 cromosomas. El femenino tiene 2 X. El masculino tiene un XY. Cuando llegó el momento de mi fecundación, cuando Dios me trajo a la vida, yo podía haber sido fecundado
El óvulo de mi madre que ella dio pudo haber sido fecundado por el óvulo X de mi padre. Entonces ya yo no sería yo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya yo no sería yo. Yo hubiera sido una mujer, no un hombre, no del sexo masculino, hubiera sido del sexo femenino, porque X y X es mujer. Pero que al óvulo de mi madre la fecundara el cromosoma Y, entonces hizo que yo fuera un hombre, ya no una mujer. ¿Quién me hizo a mí hombre? Porque tenía 50-50, ¿no? Podía ser uno, podía ser el otro. ¿Quién hizo que fuera hombre? Pero aparte de eso, cuando los cromosomas se unen para formar a un nuevo ser, los cromosomas tienen cada uno su ADN, el del padre y el de la madre. Y esos ADN se forman y hacen un ADN nuevo. O sea, una información genética nueva, irrepetible. Cada uno tiene su ADN. El ADN eso se llama ácido desoxirribonucleico. O sea, cada uno tiene uno distinto. Aquí estamos nosotros. Podemos estar toda la humanidad y todos tenemos uno nuevo. O sea, una información genética. Nuestra configuración genética que hace de nosotros lo que somos. Por ejemplo, aquí estábamos reunidos hace un momentico, Vladimir, Nehemías y yo. Vladimir, delgado, alto. Nehemías y yo, no delgados y altos, de otra configuración, más bien medianos o bajos, no delgados, más o menos, término medio. Pero Nehemías con su configuración y yo con la mía. Nuestros genes determinan de nuestra vida, nuestra inteligencia, determinan o señalan cómo va a ser nuestra salud, señalan si vamos a ser calvos o no vamos a ser calvos, señala toda nuestra vida. Uno puede ayudar a eso con su estilo de vida, pero cuando los genes vienen, nos dan la energía vital con la que contamos para nuestra vida. ¿Y eso quién lo hace? Eso es obra de Dios. Yo quiero agradecer a Dios porque me hizo hombre, me hizo a mí mismo, y en el libro de Dios se escribió, antes que existieran los órganos de mi cuerpo, se escribió antes que existieran los días de mi vida. Mi vida fue escrita en el libro de Dios, porque yo soy criatura de Dios. Recuerden que ese yo es cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, hombres o mujeres, altos, medianos o bajitos, blancos, amarillos, rojos, negros, no importa, somos criaturas hechura de Dios para la honra y la gloria de Dios. Y Dios nos trajo a la vida pensando no solamente en los 3 días de vida de este mundo. Dios nos trajo pensando en que Él quiere que nosotros estemos adorándole por la eternidad de su reino eterno. Cuando Dios me trajo a la vida, y por eso yo le agradezco, no dijo tú vas a ser un individuo que vas a vivir tantos años. Por lo menos sé que 72 me dio porque son los que tengo, pero todavía estoy bien. ¿Cuántos años?
Dios no dijo, tú vas a vivir tantos años. Dios dijo, tú vas a vivir por la eternidad. Porque cuando llegue el momento, porque por causa del pecado tengas que morir, yo no te tengo como muerto, te tengo como que estás descansando. Por eso la Biblia dice, o Cristo hablaba de Lázaro, Lázaro nuestro amigo duerme. Porque los que estamos en las manos de Dios, en la muerte, no desaparecemos, lo que hacemos es dormir hasta que Cristo venga y nos traiga otra vez a la existencia. Eso es nuestra vida, nuestro cuerpo. Somos criaturas de Dios, somos formados de Dios y por eso debemos, y canto a Dios con alegría, le sirvo y vengo a adorarle con gozo, pero por algo más. Porque les dije hace un momentico atrás que en la tierra muchas personas ayudan a otros en su formación y hacen de las personas nuevas personas para servir a los demás. Yo quiero agradecer a Dios públicamente por lo que Él ha hecho en mi vida y voy a compartir con ustedes algunas cosas de las que Dios ha hecho en mi vida. Pero al hacerlo, no lo hago solo para hablar de mí. Lo que quiero es que a medida que yo vaya diciendo y reconociendo lo que Dios ha hecho conmigo, que usted también vaya pensando qué Dios ha hecho en su vida. Voy a comenzar cuando tenía 6 años. A los 6 años de edad ya yo sabía cocinar, porque mi madre me enseñó a los 5 años. Pero a los 6 años yo estaba en segundo grado y había hecho el examen final, había terminado y había pasado para tercer grado. Llegué a los 7 años y mi madre, desde los 6 años un poquito, comenzó con una enfermedad y vivió y pasó la enfermedad porque Dios en una forma milagrosa le devolvió la vida. He hablado de eso otras veces. Tan milagrosa fue que los doctores, los médicos la dieron por muerta y mandaron telegrama a mi padre para que fuera a recoger el cadáver de su esposa. Pero en un ratito, en un momento, en la respuesta de una oración, Dios sanó completamente a mi madre y le dio la vida. Regresó viva y nosotros no teníamos ni dónde vivir. Mi padre rentó una casa en un lugar y yo no fui más a la escuela. En aquel entonces éramos 5 hermanos y mis padres. Con 7 años quedé en la casa cocinando para los 7 y haciendo todo el trabajo que una mujer hace dentro de una casa a los 7 años. Mi padre no se preocupó porque yo fuera a la escuela. Él tenía para mí la visión de que yo fuera un jornalero, o sea, una persona que en el campo, trabajándole a otra jornal, o que me dedicara a vender ropa ambulante como él lo hacía. Así estuve, pero Dios me dio la entereza. A los 13 años volví a la escuela, 5 años sin escuela. A los 13 volví a la escuela al tercer grado y empecé a estudiar, y yo estudiaba y trabajaba en el campo y hacía todas las cosas, pero Dios me dio la entereza de ir a la escuela. Imagínense, niño de 13 años, ya a esa edad yo me afectaba entre niñitos de 7 años. Iba a la escuela y yo recuerdo a los 16 años, me gradué de 16 grados
y yo iba descalzo a la escuela porque no tenía zapatos. El día del examen del 6º grado, el examen final, pusieron varias escuelas en un lugar, había que tomar un ómnibus para ir a hacer el examen. Y yo no tenía zapatos para ir. Y me puse un par de zapatos de mi padre, que me quedaban chiquitos. Tenía que meter el pie con los dedos encogidos así en un zapato chiquito. Y así estuve todo el día hasta terminar el examen, regresar. Pero Dios me dio la capacidad de enfrentar la vergüenza de ir descalzo a la escuela, de estar entre niños siendo ya yo grande, porque a esa fecha de mi vida yo tenía 3,5 pulgadas más de estatura que la que tengo ahora en este momento. Mi primer estudio, que fue en la escuela de comercio, lo perdí, no en el conocimiento, lo perdí en los papeles porque aquello se terminó. Y un día, en un campo de tabaco, en medio del campo de tabaco, yo estaba solo trabajando allí, estaba de pie trabajando. Lo único que hice fue detenerme del trabajo. No puse las manos así, pero sí elevé mi mente al cielo y dije: Señor, tú sabes que yo no quiero ser un trabajador del tabaco, porque yo crecí trabajando en el campo de tabaco. Yo no quiero esto. Ayúdame a salir de esto. Yo quiero hacer otra cosa en mi vida. No tenía noción de qué cosa iba a hacer. Tenía sueños de estudiar medicina, tenía sueños de muchas cosas, igual que cualquier muchacho. No tenía nada. Yo hice esa oración y Dios me la contestó. Me la contestó sirviendo en su iglesia, porque Dios me llevó de la mano. En una ocasión, ese mismo año, en ese mismo tiempo, en otra finca de tabaco, yo estaba trabajando y allí había habían 2 muchachos testigos de Jehová, y los que estaban trabajando, alrededor de 40 hombres que estábamos allí, querían divertirse escuchando una discusión religiosa entre un adventista y testigo de Jehová. Y vinieron y nos dijeron: nosotros oímos lo que dice el testigo, oímos lo que dice el adventista, pero no sabemos cuál es la verdad. Queremos que ustedes debatan sus creencias para nosotros hacer nuestra elección. Enseguida uno de los muchachos testigos, se lanzó al ataque enseguida y dijo algunas palabras: nosotros no comemos carne de puerco. El muchacho enseguida dijo: las demás religiones hacen de su Dios, de su vientre un Dios. No sucede así con los testigos de Jehová. Nosotros no hacemos de nuestro vientre un Dios. Nosotros comemos carne de puerco y comemos todo lo que se pueda comer. Ya comenzó el debate. Yo dije, yo no voy a discutir de religión. Ustedes quieren reírse de nosotros. Ustedes no están buscando a Dios y no me voy a prestar para eso. Pero si alguno de ustedes quiere conocer la verdad, cuando llegue el receso del mediodía, venga y pregúnteme y yo le voy a enseñar. Allí había un muchacho. Ese muchacho se llamaba Josué Aguiar. Y él me dijo: si tú me enseñas por la Biblia que la carne de puerco es inmunda y no se debe comer, y que el sábado hay que guardarlo, yo soy adventista ya. Yo le dije: nada más que llegue el tiempo del mediodía, que nos dan 2 horas para comer, vamos en ese tiempo a la casa que está cerca y yo te lo voy a
enseñar. Llegó el momento y fuimos a la casa, le enseñé al muchacho y de la casa salió siendo adventista. Al otro sábado fue a la iglesia, se bautizó en la iglesia. Después de un tiempo, él salió por otras iglesias y vio una muchacha que le interesó y me dijo, vamos allá, porque la muchacha tiene una amiga que no me deja hablar con ella. Entretenme a la muchacha, a la amiga, para yo poder hablar a la muchacha. Y yo estaba muy ajeno a que Dios estaba respondiendo mi oración cuando el muchacho me dijo esto. Llegó el sábado y salimos para la iglesia donde mi amigo Josué, ya mi hermano en la fe, ¿por qué se cambió el nombre? Él se llamó Josué, pero se llamaba Jesús Aguiar y se quitó el nombre de Jesús y se puso el nombre de Josué, porque decía que era un nombre santo de Jesús y que él no era digno de llevarlo, y se cambió de Jesús a Josué. Pues nos pusimos nuestro traje y salimos para la iglesia donde él estaba enamorado. En el camino fuimos en un ómnibus hasta la parada de un ómnibus en un lugar, y en el camino, esperando, de pronto se detiene un automóvil. El que venía manejando era adventista, venía con un hijo y venía con el director de comportaje de ese tiempo que se llamaba Osvaldo Sarmiento. Yo ni me di cuenta, porque yo conocía al hombre. Yo no me di cuenta que el hombre iba en ese carro, pero él se detuvo y me dijo, ¿vamos para la iglesia? Sí, dije, vamos. Y entramos al carro. Yo no sé por qué razón yo dije, a mí me gustaría ser compositor, o me gustaría comportar. Fue todo lo que dije. En la iglesia llegué y me pidieron que se enseñara la lección general y le enseñé. Era un jovencito, 17, 18 años tenía. Pues tuve la lección general, entretuve a la muchacha que le estorbaba a mi amigo para que él pudiera hablar con la muchacha. Del director de comportaje recibí un telegrama a los pocos días que decía, comienza a comportar tal día. Y yo había dicho aquello por decirlo, no tenía preparación, ni ropa, ni nada. Para poder ir, pedí 15 pesos prestados y con 2 camisas, el traje que había llevado a la iglesia, casi nada, salí a comportar. La muchacha que fui a entretener era la que Dios tenía para que fuera mi esposa. Y allí, bajo la dirección de Dios, conocí a Raquel. Ya yo la conocía, pero conocí quién era ella de trato. Sabía quién pensaba, sabía quién era. Comencé a comportar y llegó el momento que el pastor Sarmiento, que era el director de comportaje, me dijo, tienes que ir al seminario a estudiar para ser pastor. Y yo decía, pero ¿por qué si yo estoy bien como comportador? Dice, tienes que ir. Y yo aprendí a obedecer a los hombres de Dios cuando mandaban y cuando decía. Y escuché la voz de aquel hombre, que era la voz de Dios, y fui a estudiar. Y Raquel fue conmigo. Desde ese entonces, aunque hemos estado separados porque yo he estado una semana en la ciudad aquí, o un viaje acá, o otro viaje allá, pero hemos estado juntos. Ya va a ser casi 53 años de esto que estoy diciendo. Pero Dios me llevaba de la mano. Estaba, decía, haciendo de mí lo que soy. Ya siendo estudiante, en el año 1964 vino otro momento de mi vida difícil.
La situación en mi país para un religioso era imposible. Tenía un hermano que había llevado preso a los campos de la UMAP. Eso era un presidio para un joven cristiano. No quiero hablar de eso porque yo estoy reconociendo lo que Dios ha hecho conmigo, no recordando cosas feas. En aquel tiempo decidimos irnos del país clandestinamente. Raquel embarazada, mis hermanos y yo, todos nos reunimos en casa para salir. La noche antes del día en que nos íbamos a ir, volví en oración a ponerme en las manos de Dios, porque sabía que lo que iba a hacer era una decisión que podía ser buena por una parte, pero podía ser una desgracia por la otra. Adiós estudio para ser pastor, adiós la preparación para servir a la causa de Dios. Podíamos perder la vida en el camino, podía venir cualquier cosa, también podíamos encontrar lo que pensábamos que podía ser un mundo mejor. Y ahí una noche, a la 1 de la mañana, porque yo era sereno o guardián que cuidaba el seminario, en la soledad de la noche me arrodillé, hice una oración. Dije: Señor, tú conoces todo, guíame en lo que debo hacer, porque sobre mí pesa no solamente mi vida, sino la de mi esposa, con quien lleva dentro, y la de mis hermanos. Guíame. Yo hice la oración, cosa que no acostumbro a hacer, de marcar en la Biblia un lugar, porque la Biblia es para estudiar, para obedecer, pero en mi desesperación no tenía otra cosa que hacer, en quién confiar, y me arrodillé, agarré la Biblia, la abrí así con los ojos cerrados y puse el dedo. Y cuando abrí los ojos, abrí en Isaías capítulo 52. Para lo que íbamos a hacer, nosotros teníamos que pagar $1,000. Y el texto comienza a hablarme. Ustedes vean Isaías 52 y van a tener, yo no lo voy a hacer ahora aquí por el tiempo, van a tener lo que Dios me dijo. Entre las cosas que dice Isaías 52, dice: de balde fuiste vendido, sin dinero seréis rescatados. Y después dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que predica el Evangelio, del que da las buenas nuevas de salvación. Y yo entendí que Dios me dijo: sigue estudiando, no te vayas. Cuando le dije a mis hermanos que yo no me iba, aquello fue terrible, pero ellos también aprendieron a obedecer la voz de Dios. No había un pastor en mi familia, un pastor adventista en aquel tiempo, pero yo obedecí a Dios. Y Dios hizo de mí con el tiempo un pastor de la iglesia, pero también 2 hermanos míos fueron pastores de la iglesia. Dios hizo de un hermano mío un hijo que es pastor, de los hijos míos 2 que son pastores. Mi hermana también fue a la iglesia, al seminario a estudiar. Estudió teología igual que un pastor, y como esposa del pastor ha servido. Y ella tiene un hijo que es pastor. Así que Dios no solamente me respondió para mi vida, Él respondió para mi familia. Y la bendición de que predicaría el Evangelio, todavía hoy lo estoy haciendo. Dios fue el que me hizo a mí ser un pastor, el que me llamó para servir en su causa. Yo estaba en Cuba serví como pastor muchos años,
Ustedes saben que las personas cuando son jóvenes tienen la vida por delante, pero una persona que tiene 57 años no es un joven, ¿verdad? A los 56 años, la Universidad de Montemorelos me mandó a buscar. Le estamos invitando que venga a estudiar. Nosotros le pagamos la visa. Acuérdense que Dios me dijo que sin dinero iba a ser rescatado. Decía, nosotros le pagamos la visa, le pagamos los estudios, le damos la comida y le damos el hospedaje. Usted solamente tiene que pagar el pasaje de La Habana a México. $400 que me costó. ¿Quién hace eso para un hombre de 57 años? Hay en el camino muchas cosas que no digo porque yo estoy alabando a Dios y reconociéndole y dándole honra por lo que Él ha hecho. Estoy hablando a grandes rasgos. La universidad de esa misma trajo a mi esposa, les regaló la visa, les dio la comida, les dio el hospedaje junto conmigo, solamente $400 de pasaje. Arodi, la hija mía que ustedes conocen con su familia, la universidad le dio la visa, se la regaló, era lo que quedábamos en Cuba. Le dio una casa, le dio para estudiar y le dio para que trabajara enseñando música. Me quedaba un hijo en Cuba, que era pastor también, se llama igual que yo, Gerson. Yo regresé a Cuba y algunos pastores en México me dijeron, ¿y usted se va para Cuba? Sí, yo voy para Cuba. Allá tengo un hijo que no dejo. Dice, ¿cómo se llama su hijo? Dice, que nos mande el papel. Y esos pastores en México, sin pedírselo, sin nada, buscaron la visa de mi hijo, de su esposa, de su hija. ¿Quién hizo eso? Regalado. Porque la otra hija mía vino, se sacó el sorteo, vino a Estados Unidos. Los otros dos habían ido a Chile. Arodi venía para la universidad ahora con visas regaladas. Y el hijo mío le da la visa y viene y aquí está trabajando de pastor. ¿Quién hizo eso? Dice el Salmo, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Amén. Soy oveja de Dios. Dios me hizo en la vida de México para venir aquí. También fue un milagro y la bendición de Dios que me trajo. Y yo estaba cumpliendo 59 años de vida, 7 de febrero del 2001, cuando me estaban presentando como pastor oficial de un distrito, de una iglesia aquí en Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee. ¿Quién hizo eso en mi vida? A los 59 años. El hijo que estaba en Chile, uno de los dos, como yo comencé a trabajar, pude ayudarlo y él también es pastor en Chile. Y el otro también hizo su carrera. ¿Quién hizo? El otro hijo que vino, milagrosamente de pronto lo llaman a trabajar como pastor aquí y está trabajando como pastor. Un hermano mío de los que salimos está trabajando como pastor aquí. Y aquí, a esta edad de hoy, de 72 años, estoy predicándoles a ustedes y estoy alabando a Dios y agradeciéndole porque Él me ha hecho. Me ha dado la fortaleza, la capacidad para servirle y el gozo de servirle. Yo reconozco que Dios es el que me ha hecho hombre, me ha hecho persona, me ha hecho hombre, me ha hecho un siervo suyo, me ha hecho un pastor de su iglesia, me ha hecho un ciudadano de la familia de Dios aquí en la tierra y pronto con Dios en el cielo. Pero ¿y ustedes?
¿Ustedes no son hijos de Dios también? ¿Por qué ustedes están aquí? Y si alguien escucha lo que yo estoy diciendo, ¿por qué usted está escuchando? Porque usted es un hijo de Dios. No es porque nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Es porque Dios ha tomado control de nuestra vida, que nosotros voluntariamente le hemos dado nuestra vida a Dios. Como resultado, en el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, darle gloria, alabar el nombre de Dios. Y esos atrios, sí, es el templo donde nos reunimos, pero no solamente es el templo, es el atrio de la ciudad celestial. Es en el reino de Dios donde vamos a entrar con alabanza. ¿Saben por qué? Porque el Señor es bueno, porque su amor es para siempre y su fidelidad para todas las generaciones. Yo quiero terminar leyendo un texto en la Biblia, ustedes lo lean conmigo. Está en Apocalipsis capítulo 5. Y versículo 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y dice: y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todo lo que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesús nuestro Salvador, porque Él nos hizo. Nos ha llamado para no quedarnos en un mundo que va a ser destruido, porque nosotros hemos confiado en Dios y Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Hermanos, no nos quedemos en este mundo. Nada nos separe del amor de Dios, y en su reino por la eternidad vamos a estar alabándole, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Gloria sea al nombre de nuestro Dios